Buen día, compañeros. El día de hoy vamos a resolver el ejercicio 739 del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos SAICO. Bien, acá me dice que determine la tensión del capacitor para T menor a 0 y T mayor a 0. Identificamos cuándo sucede esto. T mayor a 0 es como indica la flecha. O sea, en el momento que se abre el interruptor, es en el instante T igual a 0 y ahí en adelante sería T mayor a 0. Por lo tanto, el análisis que hay que hacer antes de T mayor a 0 es cómo estaba el circuito en T menor a 0, o sea, cómo estaba antes de abrir el interruptor, que en este caso va a estar cerrado, porque la flecha me indica que el interruptor va hacia allá, por lo tanto significa que inicialmente estaba cerrado, ¿no? Ahora, eso sería T menor a 0, en contra de la flecha. Ahora, si nosotros observamos, hay un capacitor en este punto, y en el momento que nosotros conectamos la fuente 20 voltios, obviamente va a haber una circulación de corriente hacia acá, eh, hacia acá. Obviamente va a haber una circulación de corriente hacia acá, pero en ese instante debe haber una circulación de corriente acá llamada IC. La teoría nos dice que el capacitor en corriente continua se comporta primero como un cortocircuito y a medida que se va cargando se comporta como circuito abierto. O sea, el capacitor mientras se va cargando, esta corriente empieza a disminuir, digámoslo mejor, esta corriente a medida que pasa el tiempo se empieza a disminuir, empieza a disminuir hasta llegar a cero. Y la corriente que viene por acá empieza a aumentar a medida que la corriente capacitor disminuye, a medida que se vuelve igual a la corriente que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Porque cuando el capacitor ya queda completamente cargado, obviamente ya no va a circular más corriente. Es como si esta conexión ya no estuviera. Entonces sería como si hubiera solo un circuito en serie de la siguiente manera. Esta sería la resistencia de 4, esta sería la resistencia de 1. Obviamente cuando el interruptor se encuentra cerrado. Eso ya sería en estado estable, ¿no? Bien, pongamos acá esto. Eso sería, ese sería el comportamiento con el tiempo suficiente para que el capacitor ya quede cargado y estable. O sea, él iría acá, pero ya está cargado, ¿no? Pero si nosotros observamos, el capacitor está en paralelo con esta resistencia de 1 ohmio, ¿sí? Como está en paralelo, la tensión de carga del capacitor tendrá que ser la misma tensión que la resistencia de 1 ohmio. O sea, el voltaje de acá, de esta resistencia de 1 ohmio, debe ser igual al voltaje del capacitor, que en este caso lo llamaron solamente V, ¿no? Son el mismo nodo. Ahora, ¿cómo calculamos esa tensión? Bueno, la tensión del capacitor en T menor a 0, la tensión del capacitor o la tensión inicial sería, llamémoslo, se llama como V sub 0, V en el instante 0, o sea, en el instante, bueno, justo en el momento que se desconecta o en el momento que se estabiliza, V sub 0 va a ser igual a los 20 sobre los 5, que es la serie entre este y este, multiplicado por 1 ohmio. Eso me da 4 voltios. Esa sería la tensión en T menor a 0 y la tensión de arranque cuando el interruptor se abra. Ahora lo que tenemos que analizar es en el momento que el interruptor se abre acá, así que eso es cuando T es mayor a 0. Cuando T es mayor a 0. Entonces, la tensión del capacitor, la tensión B de T es igual a B en el instante 0, que no, B en el instante, en el infinito, que vamos a ver qué es, más B en el instante 0, menos B en el infinito, por Euler a la menos T sobre tau. ¿Sí? Recordemos que tau para el capacitor es R por C. ¿Qué significa B en el infinito? Bueno, es lo mismo que el mismo análisis que hicimos en B igual a 0. Lo que sucede acá es que cuando hicimos el análisis con el interruptor cerrado, que es menor a 0, debemos esperar que el capacitor se estabilice. Cuando se estabilice, pues esa es la tensión que va a tener en el instante B igual a 0, que es cuando el interruptor se abre. O sea, el voltaje inicial es justo en el momento que abre.
que era el mismo cuando estaba cerrado. Entonces, VT, esto va a ser los 4 voltios que ya calculamos. Ahora, voltaje en el infinito es cuando el interruptor se abre. El interruptor se abre y y esperamos que el capacitor vuelva a quedar estable. El interruptor se abre acá, entonces nosotros observamos que esta resistencia pues ya no sirve de nada, porque si el interruptor se abre, la corriente que viene por acá es cero. Entonces la tensión en la resistencia 1 pues sería 1 por 0, pues sería 0 voltios. Esta resistencia ya muere ahí. Entonces es como si en T mayor a 0, es como si el circuito se quedara de la siguiente manera. Aquí quedaría el capacitor, la resistencia de 4, los 2 faradios, el voltaje del capacitor. El voltaje del capacitor va a tener un cambio en su comportamiento. Si inicialmente tenía el voltaje de la resistencia de un ohmio, que en este caso habíamos calculado y era 4 voltios, a ese voltaje fue que se cargó el capacitor. En el momento que se abre acá, observamos que ya no hay corriente por acá. Entonces, el capacitor va a tener o un aumento de tensión o una disminución de tensión. Si este se abre, observamos que la corriente que se desviaba por acá ya no se desvía, por lo tanto, el capacitor va a ganar otro más corriente y va a cargar un poco más. ¿Por qué lo sé? Porque si él tenía una carga de 4 voltios y al abrirse esto, quedó prácticamente conectado con un voltaje de 20 voltios. Entonces esta corriente vuelve a circular hasta que ya la corriente IC queda en cero, porque el capacitor va a quedar completamente cargado, pero va a quedar cargado a la tensión de la fuente de voltaje. Sí, porque si ya la corriente del capacitor empezó a aumentar, empezó a circular por acá y empieza a disminuir hasta que queda completamente cargado y se hace cero. Y si se hace cero, la corriente que venía por acá, que quedaba en serie con el capacitor, también es cero. Esa corriente también es cero. Por lo tanto, la tensión de caída acá es cero, ¿no? Y por lo tanto, la tensión del capacitor va a quedar igual a la tensión de la fuente, que sería 20 voltios. Ese sería el voltaje en el infinito, que es cuando ya hicimos la maniobra de abrir el interruptor y él se estabiliza, que serían los 20 voltios. Ahora, eh, la ecuación me quedaría voltaje en el infinito, que son los 20 voltios, más los 4, que sería V sub 0, que era el voltaje inicial con el que él estaba en el momento que se abrió el interruptor, menos los 20 voltios, por Euler a la menos T sobre tau. Pero tau es R por C. Vamos a mirar quién está. La resistencia, o sea, en el momento que se abrió el interruptor, pues la resistencia que está en serie con el capacitor es de 4. Sería 4 por la capacitancia, y la capacitancia son por 2 faradios, sería 8, menos T sobre 8. Ese sería tau, 8, ¿no? Bien, entonces la ecuación general sería esta que está acá. Voy a ubicar esto aquí a otro lado, por acá. Este sería el voltaje en el infinito y el B de T. Ahora, B de T es igual a los 20. Esto sería 4 menos 20 da 16, menos 16 por Euler a la menos T sobre 8. ¿Sí? Esta sería la ecuación. ¿Qué significa esto? Bien, si lo miramos gráficamente, vamos a mirarlo así. Voy a dibujar solo la línea del tiempo. Esta sería la línea del tiempo. T. Supongamos que la primera configuración que teníamos era el interruptor cerrado, que era acá. Y conectamos la fuente. Obviamente el capacitor va a empezar a cargarse hasta la tensión de 4 voltios, que fue la primera carga. Entonces, esperamos que esté estable en un tiempo cualquiera, ¿no?
T igual a 0 es justamente el momento en que se abre el interruptor. En el que se abre el interruptor y queda de esta manera. En ese T igual a 0, ahí empezamos a tomar el tiempo. Entonces, observamos que lo que va a hacer es así. Va a empezar a cargar nuevamente hasta estabilizarse en 20 voltios. Esto sería justamente acá. Esta sería nuestra referencia de T igual a 0. De acá empezamos a tomar el tiempo. Y él va cargando hasta quedar estable en 20 voltios, que es lo que vemos acá. Si nosotros observamos la ecuación, si vamos más allá, lo tenemos acá. Vamos a observar lo siguiente. Que en el instante T igual a 0, si reemplazamos T igual a 0 acá, si hacemos en el instante 0, que es en el momento que abrimos el switch, sería 20 menos 16 por Euler a la menos T, que dijimos que era en el instante 0, sobre 8. Esto que está acá es 0 y Euler a la 0 es 1. Por lo tanto, esto es 1. Entonces sería 20 menos 16, serían los 4 voltios que era inicialmente, que eso es lo que nos dice la ecuación. Si nosotros esperamos, ahora no es 0, sino un segundo, digamos que es por acá un segundo, sería 20 menos 10 por Euler a la menos un segundo sobre 8. Si lo hacemos en la calculadora, voy a poner 20 menos 10 por Euler a la menos un octavo. Me está dando un voltaje de 11.17. ¿Sí? O sea, Euler a la menos un octavo es 0.88. 0.88. Esto va a variar entre 1 y 0. 0.88. Quiere decir que de esos 10 voltios que carga quedan en el 88%, 10 por el 0.88. El Euler elevado, el valor va a estar entre 1 y 0. Entonces, a medida que el tiempo pasa, a medida que T cada vez va creciendo, esto va disminuyendo. Pasa a 0.8, 0.6, 0.5, así sucesivamente. Entonces llega un punto en el que esto tiende a 0, 0, y 20 menos 0 pues va a terminar siendo 20, ¿no? Que es el punto donde estabiliza. Ahora vamos a resolver el ejercicio B del ejercicio 39. Me dicen lo mismo, tenemos que calcular la tensión en el capacitor. Sabemos que T igual a 0, el interruptor se cierra, la flecha me lo indica, pero hay que analizarlo antes de que se cierre, o sea, cuál era la carga que traía el capacitor inicialmente. Si yo dibujo el circuito, vamos a dejarlo para tener mayor comodidad de análisis. Yo puedo hacer lo siguiente. Voy a dibujar primero el capacitor. Aquí viene. Este sería el capacitor. Y observemos que este conductor, pues como está abierto, pues no va a hacer ningún efecto. Nos vamos a encontrar con la resistencia en paralelo con la fuente corriente. Yo acá lo que voy a hacer, para mayor comodidad, la idea es acomodar el circuito que nos sea más fácil de analizar, es convertir esto en una fuente de voltaje, hacer conversión de fuente. Entonces, acá automáticamente la resistencia pasa a este lado y esto se vuelve una fuente de voltaje. Entonces, la resistencia no la llevemos tan lejos. Por acá. La resistencia queda acá y esto se vuelve una fuente de voltaje. La fuente de voltaje sería 4 por 2, 8. ¿Sí? Y la resistencia quedaría acá. Ahora viene por acá. Nos vamos a encontrar con la resistencia. Vamos a tomar para acá. La resistencia de 3 ohmios. O mejor, observemos para que lo analicemos mejor. Observemos que esta fuente, esto muchas veces lo hacen para confundirnos.
Esta fuente de voltaje está pegada al capacitor, pero observemos que esta fuente está en serie con esta resistencia. Yo puedo intercambiarlas del lugar, no pasa nada porque están en serie. Voy a ubicar acá. Y después vendría la resistencia, ¿no? Así. Esa sería la resistencia de 3 ohmios. Por si lo quieren dejar de esa manera, ¿no? O lo podemos dejar como estaba antes. Y acá están los 2 faradios. Ese sería el voltaje que tenemos que analizar. ¿Cuál sería ese voltaje? Observamos que hay una fuente de 8, una fuente de 12. Eh, Aquí lo que podemos hacer es determinar los diferentes voltajes y hacer un LVK. ¿Cómo determinamos esto? Bueno, en el momento que nosotros encendemos las fuentes, obviamente va a empezar a circular una corriente llamada IC, ¿sí? Esa corriente IC va a ir disminuyendo a medida que el capacitor va cargando hasta que esa corriente IC va a desaparecer. Pero ¿cómo podemos determinar? Bueno, si nosotros observamos, esta corriente IC empieza a disminuir a medida que el capacitor va cargando hasta que se vuelve cero, hasta que esta corriente IC va a ser igual a cero. Si esa corriente IC es igual a cero, la tensión en la resistencia de 3 la caída de tensión acá va a ser igual a cero, igual que la tensión en la resistencia de 4, igual a cero. Pero como el capacitor está dentro de 2 fuentes de voltaje, yo simplemente puedo hacer un LVK partiendo de aquí a acá. Recordemos que la resistencia de 3 ohmios, o sea, como hace el cero, es como si fuera un conductor de aquí para acá y de aquí para acá. El circuito prácticamente se convertiría en algo así. Sería más menos eh, el capacitor, voltaje este es el voltaje del capacitor, más menos. Así que haría. ¿Sí? Desaparecen la resistencia porque simplemente la corriente cuando el capacitor carga es igual a cero. Entonces aquí son 12, aquí son 8. Y hay que terminar acá, pues simplemente el LVK, ¿no? El que estábamos haciendo ahí. Ese LVK sería menos 12 más el voltaje más 8 igual a cero. Entonces el voltaje simplemente va a ser igual a 12 menos 8, lo cual es mismo que 4 voltios. Ese sería el voltaje en T menor a 0. O sea, el voltaje sub 0 igual a 4 voltios. Ahora, ahora lo que me toca hallar es en T mayor a 0. Vamos a hacerlo por acá. T mayor a 0. T mayor a 0 ya el interruptor entra, ¿no? En ese instante T igual a 0 o más es cuando ya el interruptor cerró acá, que va en el mismo sentido de la flecha. Observamos que se vuelve un lazo. Esto ya no influenciaría porque esto ya es un corto, un conductor. Esto es como si ubicáramos acá el corto, o sea, se independiza. Entonces, ¿cómo podemos analizar lo mismo? Si yo dibujo este circuito, quedaría así, más o menos 12 voltios. El capacitor, la resistencia, quedaría así. El voltaje, la resistencia. Este sería el circuito como quedaría. Lo que está aquí para allá ya se ignora. Entonces, lo mismo. Aquí, en el momento que entró el switch, pues el capacitor va a tener de pronto un aumento de carga, de corriente, o de pronto disminuye. Eso lo vamos a averiguar. Va a empezar la circulación de corriente hasta que el capacitor cargue, va a quedar como circuito abierto. Entonces, si el capacitor queda como circuito abierto, sí, porque la corriente del capacitor tiene que, cuando el carga queda igual a cero y como está en serie con la resistencia, la misma corriente del capacitor, pues la resistencia, la tensión en la resistencia es cero, por lo tanto es un corto, ¿no? Acá se convierte en un corto, pero el capacitor queda como abierto. Entonces, la tensión del capacitor va a ser igual a la tensión de la fuente. En este caso,
en el momento que se estabiliza, ¿no? En infinito, o sea, cuando ya pasaba suficiente tiempo, serían los 12 voltios. Si lo podemos comparar con el anterior análisis, lo que indica que el capacitor obtuvo una ganancia de tensión. Entonces, eso nos va a dar necesitamos la ecuación en el tiempo. Recordemos que V de T es igual a voltaje en el infinito más voltaje V sub 0 menos voltaje en el infinito, pero era la menos T sobre tau. Ya sabemos que tau es igual a R por C. El capacitor lo tenemos, pero necesitamos la resistencia equivalente. La resistencia equivalente sería, en este caso, 3. 3, sí, porque ya eso en el momento que hacemos la maniobra, en el momento que entra el interruptor, 3 por el capacitor, y el capacitor es 2 faradios. Es igual a 6. Entonces, V de T es igual a 12 más 4 menos 12 por Euler a la menos T sobre 6. V de T es igual a 12, esto sería menos 8 por Euler a la menos T sobre 6. Esto es lo que nos indica. Nuevamente, gráficamente, tenemos lo siguiente. Al principio, el capacitor lo que va a hacer es lo siguiente. 4 voltios. Él empieza a cargarse, digamos, hasta llegar a una estabilidad de 4 voltios. En algún instante, cualquiera, ya después de que esté estable, cerramos el interruptor, nos va a quedar esta configuración y observamos que él va a estabilizar en 12 con el suficiente tiempo, que es lo que dice acá en el infinito. Entonces va a pasar de 4 a 12. Obviamente, digamos que esto es 12, ¿no? No está escalado, pues sería 12. Ese instante es el que nosotros denominamos T igual a 0. Desde acá tomamos nosotros el tiempo. Ahora, si el tiempo es igual a 0, observamos, voy a darle valores, sería 12, estoy ya tomando la ecuación general, menos 8 por Euler al menos 0 sobre 6. Esto sería 0 sobre 6 sería 0, Euler a la 0 sería 1. 12 menos 8, pues serían los 4 voltios, que es lo que trae inicialmente, ¿no? Desde acá. Si yo tomo el tiempo al cabo de un segundo, que sería 12 menos 8 por Euler a la menos 1 sobre 6, si ya el tiempo vale un segundo, por Euler a la menos 1 sobre 6, me va a dar 5.22 voltios. Eso significa que a medida que aumenta el tiempo, o sea, un segundo está por acá, pues ¿qué es eso? 5.22 voltios, ¿no? Él va aumentando. A medida que el tiempo pasa, este pedazo tiende a 0. Y si tiende a 0, pues sería 12 menos 0, serían 12. Este es el límite a donde va a llegar, ¿no? Donde va a estabilizar. Y termina el ejercicio. Nos vemos en el próximo.